Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar de tres cosas: los ETFs, qué está pasando con los ETFs. Vamos a hablar también de la actualización que tiene que hacer Bitcoin a nivel cuántico y análisis técnico. Vamos a centrarnos en lo que puede pasar en el corto plazo más que en el medio largo plazo, que ya hemos estado hablando mucho de lo que puede ocurrir en el medio largo plazo. Ayer, por ejemplo, el vídeo fue de eso, pero hoy vamos a centrarnos un poco en el corto plazo, qué es lo que está pasando en esta zona, podemos rebotar, qué es lo que ocurre, ¿no? Lo primero, salidas de ETF de Bitcoin alcanzan un récord de 6.35 mil millones. La presión de venta llegó a su punto máximo, nos preguntan aquí en el artículo. Nos dice, los ETFs spot de Bitcoin de Estados Unidos registraron su mayor salida neta de los últimos 30 días, o sea, récord en 30 días. Estas salidas de los ETFs de Bitcoin llegan a 6,35 mil millones de dólares, ya que los inversores institucionales redujeron su exposición según Galaxy Research. La cifra marca 6 semanas consecutivas de salidas de fondos. Aún así, el ritmo ha disminuido mucho en los últimos días y esto sugiere que la fase más intensa de venta institucional podría estar terminando. Bueno, ya sabéis que aquí, aunque hablan de venta institucional, los ETFs yo no los identifico con institucionales, porque no todo el mundo que participa en los ETFs es institucional, de hecho es la minoría. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, cuando se presentan los informes obligatorios de los ETFs diciendo quién posee esos ETFs, los que son institucionales son los que menos. O sea, seguramente la proporción será 20% de lo que se opera en ETFs institucional, 80% retail. Así que no es un indicativo de lo que hacen los institucionales, más es un indicativo de lo que hacen los retail. Y lo que hacen los institucionales se puede ver precisamente cuando presentan ese informe, porque como son los que están arriba en el top de los que más ETFs tienen, ahí se puede ver cuando presentan el informe qué institucional ha comprado o qué institucional ha vendido. Con lo cual, hasta que no tienes la foto de los que están ahí, no sabes si han comprado institucionales o han vendido. Lo que sabes es que se han vendido ETF, es decir, ha habido gente que ha salido y seguramente la mayoría son pequeños inversores. Porque los ETFs están ahí a disposición de todo el mundo, no son un instrumento de los institucionales. Aunque los institucionales también lo utilizan, como hemos dicho, en menor medida. Bueno, pues es una salida récord. Cuando estas cosas ocurren, normalmente, como digo, al ser gran parte retail, nos está hablando de una zona que puede marcar un mínimo local, ¿vale? Eso lo tomaremos luego para el análisis que vamos a hacer de lo que puede pasar en el corto plazo con el precio, ¿vale? O sea que esto es un indicativo de que esta presión vendedora tan fuerte de los retail puede ser una zona de mínimo local. Podemos tener un rebote en esta zona, ¿vale? Pero solo es un dato, un punto a favor de un pequeño rebote, pero tenemos muchas más cosas de por medio. Luego vamos a hablar del segundo punto que os he dicho de la amenaza cuántica. Trezor, que ya sabéis que es una de las billeteras frías más famosas, alerta que Bitcoin debe prepararse desde ya para la amenaza de computación cuántica. No es algo que esté preocupando actualmente de forma especial al mercado, yo creo, no lo sé, creo, porque no sé, no veo que la gente esté extremadamente preocupada por este asunto, pero sería una cosa que si se resuelve, evidentemente sería positiva. Cualquier cosa que resuelva este problema sería positivo porque se está empezando a dar cuenta parte del mercado, y aquí mismo nos lo dicen, que el problema no es la solución existe, el problema es el consenso, porque para adoptar un consenso en Bitcoin ya hemos visto en el pasado que la cosa no es tan fácil. Hay muchas facciones dentro de la gente que está en Bitcoin, y hay algunos que, bueno, pues son muy radicales y estrictos con lo que decía el white paper, como si eso fuese la Biblia, lo hemos comentado muchas veces, y esa gente termina siendo un peligro para Bitcoin, porque al final se convierten en personas radicales, porque todo el mundo que cree en unas escrituras como si fuesen sagradas, pues se convierten en radicales finalmente. Y son un problema para Bitcoin, porque Bitcoin debería ser un poco más flexible con estas cosas. Hay que solucionar el problema, y si no te pones de acuerdo, pues el problema se va enquistando, y cuando quieras solucionarlo puede que
vayas tarde y tengas que hacer las cosas más precipitadas y, y surjan problemas y caídas de precio importantes si no se llega a tomar una decisión a tiempo, ¿no? Todavía hay mucho tiempo, pero Trezor dice, reabre el debate sobre el impacto de la computación cuántica en Bitcoin al sostener que, aunque no exista una fecha clara para una amenaza práctica, la sola posibilidad de que llegue en los próximos años justifica una preparación inmediata. Su CTO, Thomas Susanka, defendió que la criptografía postcuántica ya ofrece caminos posibles. Es decir, nos está diciendo que ya hay solución. No es que sea una cosa de que, oh, a ver si encuentran algo, porque si no encuentran... No, no, ya hay. Pero advierte que la naturaleza descentralizada y conservadora de Bitcoin podría volver más lenta cualquier transacción. Es lo que os dije, una empresa normal, un banco, va a decir, oye, hay que actualizar todo el sistema que tenemos de datos inmediatamente, todos los ordenadores y todo, a un sistema postcuántico. Y inmediatamente te dice, lo queremos para tal fecha. Y se ponen manos a la obra y lo hacen, porque lo decide una persona, el presidente del banco o el CEO, lo que sea. En Bitcoin no, ese es el problema. ¿Vale? Trezor sostiene que las computadoras cuánticas no son simples supercomputadoras, pero sí podrían romper ciertos sistemas criptográficos mucho más rápido. Thomas Susanka afirmó que la probabilidad de que una computadora cuántica criptográficamente relevante en 5 o 10 años exista no es cero. Y eso basta para actuar. O sea, la probabilidad de que exista no es muy alta, seguramente en los próximos 5 o 10 años. Mucha gente dice, no, en 5 o 10 años no va a ser posible. Pero aunque la probabilidad sea del 1% o del 5% de que exista una computación, un ordenador cuántico capaz de romper los algoritmos de Bitcoin en 5 o 10 años, aunque solo sea la probabilidad del 5%, no te puedes quedar parado. El 5% es algo. Es muy probable que no haya un ordenador cuántico en 5 o 10 años capaz de hacer esto, pero no te la puedes jugar a decir, no, va, solo es un 5%. En cuanto la probabilidad es más que cero, ya tienes que empezar a tomar medidas. Porque es que probabilidades bajas existen muchas veces y luego acaban dándose. Como podéis ver, cualquier ejemplo, por ejemplo, estos días que se está jugando el Mundial, hay probabilidad bajísima de que algunos partidos, algunos equipos acaben ganando o empatando y ocurren. ¿Vale? O sea, probabilidades bajas ocurren, tienes que tomar medidas ante esas probabilidades bajas, por muy bajas que sean. Y nos dice, la firma remarcó que la criptografía postcuántica ya existe, ya existe. Eso quiero que a la gente le quede claro. O sea, ya existe la criptografía postcuántica. No es una cosa de que tengan que inventar algo nuevo y vayan a contrarreloj inventando algo nuevo para frenar a los ordenadores cuánticos. Ya existe. Aunque el verdadero reto para Bitcoin será alcanzar consenso para adoptar cambios a tiempo. Ese es el verdadero problema de Bitcoin siempre. Esta facción que se aferra al white paper como si fuese la Biblia es la que pone en peligro Bitcoin constantemente. Con cosas como lo del BIP 110 y con todo, con Bitcoin Cash, con todo. Esa facción siempre. Siempre son los mismos, ¿vale? Los que se aferran al white paper. El white paper era lo que se le ocurrió a Satoshi Nakamoto en un primer momento como una idea. Y esa idea evoluciona con el tiempo. Y precisamente el hecho de que se fuese Satoshi Nakamoto es parte del proceso de dejar que eso no sea lo que él quiere que sea. Porque si Satoshi Nakamoto quisiese que todo fuese como el white paper, se hubiera quedado él mandando. ¿Vale? Lo que quería Satoshi Nakamoto es que la comunidad decidiese qué era Bitcoin, no que fuese lo que él quería que fuese en ese white paper. Eso fue una idea original muy buena, pero luego nos dejó libres. Libre albedrío a Bitcoin, no atado a un white paper, porque para eso no se hubiera ido, ¿vale? Bien, y ahora vamos a centrarnos en el tercer punto del día, que es qué puede hacer el precio en el corto plazo. En el corto plazo hemos visto pues, la caída fuerte que tuvimos desde los 82.000 hasta los 59.000 y pico, un pequeño rebote después y ahora pues está luchando ahí por no perder niveles. La vela semanal pues acabó salvando los muebles ahí justo en el límite, donde tenía más o menos los cuerpos de las velas anteriores y fue un poco a menos en el día de ayer, no fue un buen día, pero bueno, hemos empezado la semana
con una subida, 1,31%, no es malo. Teniendo en cuenta que sube la bolsa, tampoco es que estemos haciendo una gran cosa, pero bueno, por lo menos hemos visto que hay muchas ventas ya en los ETFs, con lo cual puede que estemos marcando un pequeño suelo local y puede que nos esté dando la opción de rebotar hacia esa zona de los 72.000. En todo caso, si se produce ese rebote en el corto plazo, porque pues, ya ha habido una fuerte venta, como hemos visto, de los ETFs y nos está marcando que el retail pues, ha salido, eh, pues es posible que nos acerquemos a la línea bajista, que como digo es la zona de los 72.000, 73.000, y estamos todavía a tiempo de salvar las cosas si para la semana del 3 de agosto o 10 de agosto somos capaces de romper la línea bajista. Con eso salvaríamos mucho. Posiblemente salvaríamos esta zona de los 60.000, ¿vale? Como posible suelo del corto plazo, al menos. Es posible que incluso del medio y largo plazo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que salgamos luego inmediatamente para arriba, ya lo he explicado en los vídeos anteriores hablando de plazos superiores, ¿no? Creo que nos meteremos en una zona de estancamiento, pero por lo menos si afianzamos los 60.000 como zona de mínimos en el corto plazo, es posible que eso se convierta en el mínimo del largo plazo. Aunque luego tardemos mucho en recuperar, pero por lo menos no caer más de estos niveles. Eso es lo que comentábamos ayer cuando explicábamos lo que le pasaba en otras ocasiones al oro, por ejemplo, que se estancaba, ¿no? La caída fuerte era al principio del estancamiento. Y después se pasaba como 3 años por encima del mínimo que había hecho el primer movimiento a la baja, pero no subía. Más o menos ese es el comportamiento que podríamos estar viendo. Pero para eso tenemos que salvar esta zona como mínimos y para que eso ocurra tenemos que superar la línea bajista y que sea posiblemente pues antes de las semanas del 3-10 de agosto, que ya nos vamos acercando, nos queda menos. Estamos entrando en la última semana de este mes y ya la siguiente semana ya empezamos el siguiente mes. O sea que nos queda un mes y medio, un poquito menos de mes y medio, para que intentemos salvar la cosa, ¿no? Intentemos ir hacia esa línea de tendencia y a ver si somos capaces de romperla. El comportamiento respecto al resto de mercados sigue siendo flojo porque no termina de aprovechar todas las subidas de los índices. Tenemos el índice del SP 500 subiendo, bueno, aunque nos marca 0,16 abajo, pero subiendo respecto a la apertura bastante. Sin embargo, Bitcoin, pues eso, rebota un poquito recuperando lo que perdió ayer a última hora. O sea que más o menos no termina de comportarse bien del todo, ¿no? Pero bueno, en el corto plazo lo que decimos, es posible que la sobreventa que hay, el hecho de que hayan vendido muchísima cantidad de ETFs, puede estarnos marcando un mínimo local. Pero sí, seguimos estando en la cuerda floja, no podemos despistarnos ni un segundo porque mes termina la semana que viene, como he comentado, y la velada mensual pues está ahí en el límite. O sea, lo interesante sería que el mes cerrase en 66.400 para no perder esta línea morada que nos viene desde el 2019, ¿vale? Desde los mínimos de 2019 viene esa línea y estamos poniéndola en peligro con esta vela mensual. Así que a ver si cierra un poquito más arriba, la zona de 66.500 o 67.000, para más o menos salvar la situación. Eso nos podría ayudar a que después, el mes de julio, pues vayamos un poco hacia arriba, hacia la línea bajista y salvemos un poquito esta situación también en el gráfico semanal. En cuanto al gráfico diario, pues tenemos la primera resistencia, esta línea verde que pasa más o menos por los 65.350. Después los cuerpos de las velas del día 15 y 16, que son la zona de 66.372. Si somos capaces de pasarlo, pues iremos hacia la línea bajista, esta que tenemos aquí en morado, que es la zona de 68.000. Y si somos capaces de pasar esa zona, entonces sí, ya iríamos hacia esa zona de los 72.000, 72, 73, más o menos, esta línea azul, la línea de tendencia bajista principal, y el mercado estaría un poquito más relajado en esa zona. O sea, acabaríamos un poco con la tensión del corto plazo,
recuperaríamos parte de la caída que hemos tenido desde los 82.000 y bueno, pues sería un alivio eh, para asumir posibles caídas futuras en el SP 500 y no perder los 60.000, etcétera, ¿no? O sea que necesitamos ese alivio para al menos tener un poco de margen, un poquito de margen en el corto plazo. Y en el gráfico horario, pues ya veis, el cierre de ayer pues no fue muy bueno, se fue hacia abajo, pero luego inmediatamente rebotó, así que un poco de volatilidad en esta zona, un poco de especulación, lucha entre los que querían que la vela cerrase abajo y los que querían que cerrase arriba. Y bueno, nos hemos vuelto a meter en la misma zona que hemos estado el fin de semana, esa zona de los 64.100. Y ahora pues a esperar a que abra Estados Unidos. Vamos a ver si el día de hoy pues el mercado se lo toma con calma y Bitcoin de una vez por todas es capaz de hacernos algo eh, un poquito mejor que los índices para ir recuperando algo de lo que tiene perdido, ¿no? En el corto plazo, al menos. Vamos a hacer el repaso de las altcoins, un poquito como siempre solemos hacer. AAVE, como veis, 0,77% arriba, está intentando consolidar la subida que ha tenido. Cardano está subiendo, perdón, un 0,81, pero por debajo de los mínimos anteriores. Aquí se me ocurre una cosa que, bueno, otro día lo comentaré igual un poco más al principio cuando todo el mundo está escuchando el vídeo, porque ahora seguramente habrá menos personas, pero se me ocurre una cosa, quizás sería buena idea, ya que Cardano, la pinta que tiene no es muy buena para el medio largo plazo, los que tengan aún Cardano, que bueno, ya en su momento ya dijimos que mejor vender, pero los que tengan aún, pues igual pasar a BP, la moneda de Backpack, que se está comportando bien y en cuanto tenga una corrección, pues podría ser interesante. No solo por las subidas que puede llegar a tener, sino para holdearla en Backpack durante los próximos meses para tener derechos a acciones futuras que pueda sacar la empresa a cotización en bolsa, ¿vale? Podría ser interesante. Ya lo comentaré, ya digo, en otro vídeo más adelante. BGB intentando consolidar por encima del soporte. La pinta técnica es medianamente buena, no es de las que esté peor. BNB también parece que recupera un poco estos últimos días. No parece que haya tampoco gran presión vendedora, o sea que el mercado no está nervioso por lo que pueda pasar con la ley MiCA, como están ahí intentando revolver por las redes sociales, el mercado no está nervioso, ya veis que BNB no baja. Ethereum subiendo un 1%, empieza a tener mejor aspecto técnico y eso puede ayudar, puede querer decir que Bitcoin también rebotará, porque al final, si no rebota Bitcoin, Ethereum no va a rebotar. Entonces, si hay gente entrando en Ethereum es porque están viendo que puede haber rebote en Bitcoin. Así que es una señal más positiva. Solana también subiendo y también rompiendo resistencias, otra señal también positiva del mercado, porque si no, como ya digo, no se atreverían a entrar aquí si no ven posibilidades de un rebote en Bitcoin en el corto plazo. Tron en zona, como decíamos, límite, esta es la zona que nos marcaría mm, que el precio sube hacia arriba o que podemos hacer un hombro cabeza hombro en esta zona. Yo creo que ya se está empezando a desdibujar porque ha subido un poquito demasiado ya para que sea un hombro esa zona, pero todavía tenemos que seguir la evolución los próximos días. XRP cayendo un 0,45%, ya lo he comentado, esta es yo creo que tan mala como Cardano en este momento, solo que tiene una empresa detrás potente que le defiende porque tiene muchos intereses. Evidentemente tiene un montón de XRP y cuanto más tiempo se mantenga en estos precios, más puede vender a estos precios, más puede colocar todo ese papel en los inversores que quieran seguir entrando en este token, ¿no? Y ZK rebota un 2,72%, pero después de una caída de ayer bastante importante, así que también cuidado porque yo creo que ZK se está muy, muy sobrevalorada. Yo no entiendo cómo ha podido subir tanto después de la noticia esa del error que tenía en la red cuando pues no se sabe ni lo que ha estado pasando con ese error, ¿vale? Entonces,
Sin más, yo creo que no estaría ahí metido en este momento. Y nada más, dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 64.200. Como digo, hay algún signo de posible rebote en el corto plazo entre las ventas récord de los ETFs que indican que bueno, pues ha habido una limpieza grande en el mercado. Los movimientos de Ethereum y Solana que apuntan hacia niveles superiores que no se atreverían los inversores a eso si no están viendo un posible rebote en Bitcoin interesante, etcétera. O sea que hay ciertos aspectos del mercado que nos hacen pensar que puede haber un rebote. El rebote lo estábamos esperando porque ya estábamos diciendo estos días que la zona de 72.000 pues podría ser una zona de resistencia a la que puede llegar el precio y bueno, pues vamos a ver si poco a poco vamos salvando al menos esta zona, ¿no? Como digo, es una zona muy importante, una zona que podríamos establecer como suelo de medio o largo plazo, pero eso no quiere decir que inmediatamente desde esta zona vayamos a ir hacia los máximos ni cosas así. O sea, podemos entrar en un movimiento lateral que dure años, pero con la zona base en esta zona cercana a los 60.000. O sea que 60.000 evidentemente no es no es una zona de venta, pero también la gente tiene que ser consciente de que la zona de 90.000, 110.000 sí que sería una zona de techo para los próximos 3 años posiblemente, ¿vale? Así que entraremos en esa fase y en esa fase tendremos que tomar decisiones cuando alcancemos las partes altas de esa fase y tomar decisiones también cuando alcancemos las partes bajas de esa zona. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.